¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, esto es Noticias 22 y como todos los miércoles tenemos el gusto de saludarlos. Rafael García Villegas, sí. Huemancio Rodríguez, ¿cómo estás, Rafa? Amigo, muy contento de saludarte, también a todo el auditorio. Muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana y un programa muy variado que nos lleva a volver la mirada al primer libertador del continente americano. Así es, esto es emocionante cuando mencionamos el nombre de Yanga, muy poco conocido, pero existe un pueblo con su nombre y ahora tenemos una obra de teatro con su nombre para conocer un poco más a propósito de este personaje que venía de África. Y además estaremos platicando de un proyecto muy ambicioso que ya está en puerta, la digitalización de las zonas museográficas de nuestro país. Así es, esto es muy emocionante, Rafael, amigos. Es una plataforma digital que en principio presenta parte del acervo, porque se está construyendo, de 7 museos. Más adelante les damos todos los detalles. Y además es miércoles de Visión Global con Ileana Rodríguez Santibáñez y un tema que ha traído en jaque al que se denomina el Concierto de Naciones, usando el lugar común, que es la situación entre las dos Coreas. Así es, está en vilo la reunión entre Corea del Norte y Estados Unidos. Sobre esto y otros temas nos hablará aquí Ileana Rodríguez Santibáñez. Esto es Noticias 22, comenzamos. Y vamos a platicar, mi estimado Hueman, de artes plásticas, artes visuales, con una propuesta muy rica. Así es, esto tiene que ver con las imágenes que han logrado capturar la riqueza natural de nuestro país y que se encuentran actualmente en las rejas del bosque de Chapultepec. Este año cumplimos 130 años como organización y uno de los objetivos que la organización se puso desde hace 130 años era difundir el conocimiento científico y generar una mejor y una mayor conciencia de la importancia no solo de la ciencia, ha ido evolucionando, ahora también es generar un sentido de conciencia de la importancia de conservar y valorar no solo la diversidad natural, sino también nuestra diversidad cultural. Conavio y National Geographic inauguraron esta mañana la exposición Visiones de nuestra naturaleza, que se compone de las 73 semifinalistas de las 10,000 imágenes que recibió el Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza. Tenemos ya 4 años consecutivos realizando este concurso de fotografía de naturaleza y siempre desde un inicio y antes de que fuera concurso fue otra plataforma completamente diferente. Uno de los objetivos principales es dar a conocer la naturaleza de México mediante la imagen. En la exposición que se puede visitar en las rejas de Chapultepec, las fotografías finalistas están divididas en 8 categorías. Fauna, flora y hongos, paisajes y ecosistemas, naturaleza y ser humano, solo un mundo. Este año hubo categorías nuevas como son la categoría macro, la categoría de fotografía subacuática y el fotoreportaje. En Conavio se hace una preselección y posteriormente a jueces calificados se les da a calificar aproximadamente 50-60 fotografías por cada categoría, de las cuales pues ya surge esta exposición y posteriormente los ganadores. Las bases del Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza se dieron a conocer en diciembre de 2017 y la premiación tendrá lugar el 29 de junio a partir de las 6 de la tarde en el Centro Nacional de las Artes. Noticias 22, Irma Gallo. Imágenes muy bellas que nos invitan no solo a reflexionar sobre la riqueza natural que tiene nuestro país, sino también a cuidarla, a protegerla, la necesidad de preservarla. Y en otros temas, ya lo anticipábamos, la vida de Gaspar Yanga, el primer libertador de América, inspiró a Jaime Chabot para contar una historia que hurga en las distintas formas de la esclavitud, un lastre que arrastramos lamentablemente hasta nuestros días. Hablar de Gaspar Yanga es hablar de la aún existente esclavitud en México y de nuestra tercera raíz olvidada,
que es la de los afrodescendientes. Para fundar nueva nación negra en las Américas. Este negro pone de cabeza al gobierno virreinal porque asolaba la zona de Córdoba, Veracruz, que era el paso de las mercaderías de Veracruz a Puebla y México, y de regreso los lingotes de oro y plata, ¿no? Y también mercaderías que iban hacia la península. Entonces, como no lo pudieron matar, le conceden por cédula real territorio libre en 1612. Es como bastante insólito, es una parte desconocida de nuestra historia y que no es raro porque la negritud es la historia jamás contada de este país. Esos momentos de la historia que preferimos no recordar, pero que hemos vivido de manera desgarradora, ¿no? O sea, tenemos presencia y lo sabemos, de una influencia africana llegada en una esclavitud y que vive. Y yo creo que hoy en día se han transformado en comunidades marginales, ¿sí? Que luchan por recuperar su identidad y ser reconocidas. Un tema prácticamente ignorado en el teatro y en muchas manifestaciones artísticas y sociales. ¿Qué fue lo que condujo a su autor a recuperar la historia de Yanga a través de una obra de teatro? Un montón de cosas. Primero, bueno, lo evidente que es que tenemos la agrupación Mulato Teatro con mi mujer, que es afrodescendiente, y entonces, bueno, nos interesan los temas de la negritud, hemos leído, investigado. En tanto, la creadora escénica nos comparte cuál es su apuesta. Mi apuesta escénica es al juego de los actores, evidentemente, pero también a la plasticidad, a la síntesis, a la música, a las imágenes. Entonces tenemos actores que transitan, que van y vienen en los acontecimientos. Un talentoso equipo creativo da cuerpo al texto de Chabaud y los actores Jesús Delgado, Marisol Castillo, Fabrina Melón y Esteban Caicedo dan vida a los personajes de color, y Jorge de los Reyes y Diego Garza hacen a los personajes españoles. ¿Y por eso le he disparado? Están invitadísimos a ver la obra Yanga en la Sala Javier Villaurrutia. Vamos a estar hasta el penúltimo fin de semana de junio, de jueves a domingo, jueves y viernes 8 de la noche, sábado 7, domingo 6 de la tarde. Aquí los esperamos. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Hace medio siglo la Ciudad de México transformó mucho de su espacio público y su arquitectura para albergar los Juegos Olímpicos de ese año de 1968, y lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con la herencia cultural que tenemos desde entonces. A 50 años de los Juegos Olímpicos de nuestro país, se organizó la conferencia 1968, Postales de una Ciudad Olímpica, que ahonda en el impacto cultural y arquitectónico que el evento tuvo en nuestro país y que fue dictada en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La intención de las Olimpiadas era mostrar la imagen de México al mundo, que era un país moderno, que era un país que podía organizar un evento de esa magnitud, porque no se había realizado en Latinoamérica. El Mundial de Fútbol también fue otro ejemplo, que a partir de las Olimpiadas ya México tuvo un prestigio en el mundo, ¿no? Que sí se podía organizar, que sí teníamos la infraestructura moderna, que sí había recursos para hacer grandes edificios, grandes proyectos, ese tipo de cosas que a lo mejor veíamos, y a lo mejor muchos lo siguen viendo a México, como un lugar que está en desarrollo, pero no tiene las capacidades, a lo mejor no es un país todavía moderno. Y en ese momento fue la oportunidad que tuvo México para mostrarse al mundo. Pero no solo se trataba de arquitectura o infraestructura. A decir de Ricardo Hidalgo, las Olimpiadas fueron un evento que pudo entretejer desde aspectos como el diseño gráfico y urbano, hasta sintetizar también las inquietudes sociales de la época y los proyectos culturales asociados a personajes centrales como Pedro Ramírez Vázquez. Pues en ese momento sobre todo había mucho espacio para construir y era el pináculo, como bien mencionas, del México moderno, ¿no? De que la arquitectura del movimiento moderno
la cultura estaba en su tope, los escritores, los pintores, etcétera. Había un movimiento cultural muy grande que se desarrolló mucho a partir de las Olimpiadas culturales, por ejemplo, que se inauguraron aquí mismo en el Palacio de Bellas Artes, y esto mismo llevó a que México tuviera una imagen muy buena que proyectar al mundo, que no era nada más lo mismo, que fuera una concepción plana, ¿no? del arte y de la cultura, sino que aquí teníamos muchos contrastes, tenemos pasado prehispánico, tenemos pasado colonial. El investigador también señala la herencia cultural que estos espacios representan y de cómo este movimiento cultural no fue exclusivo de México. El Palacio de los Deportes, por ejemplo, es el mejor ejemplo, ¿no? El velódromo, la utilización que hubo de espacios como el Auditorio Nacional, la Alberca Olímpica, etcétera, que teníamos arquitectura que estaba a la vanguardia y en el top del mundo. En este momento hay que recordar que, por ejemplo, se estaba desarrollando proyectos como Brasilia, aquí en México Tlatelolco, ¿no? Que el movimiento moderno era lo que tenía mucho ímpetu alrededor del mundo. Aquí también competimos en ese aspecto con arquitectos Félix Candela, Mario Pani, etcétera, ¿no? Grandes proyectos de la ciudad universitaria, que ya llevaba una década de inaugurada, pero que seguía estando a la vanguardia mundial. Noticias 22, Víctor Gaspar. Es bien interesante cuando estamos viendo todo esto, Rafael, amigos, y que detonó una conversación justo mientras estaba transcurriendo esta nota, porque cuando vemos ese paisaje arquitectónico, hay dos cosas. Uno, México se estaba planteando como una ciudad mirando hacia el resto de las capitales del mundo, intentando mirarlo a los ojos. Claro, pasó por otro lado esa otra historia que bien conocemos y que también conmemoraremos en este año, que tiene que ver con los movimientos estudiantiles, que no era nada nuevo, se arrastraba desde los años 50, pero en términos arquitectónicos, Rafael, sí, de alguna manera era como mirarle a los ojos a otras grandes capitales del mundo. Pero es algo que nos remite, y lo comentamos también, a inicios del siglo XX, no necesariamente a los mediados. Entonces es muy interesante ver cómo se va desarrollando, cómo va evolucionando la ciudad y entrando, ya escuchábamos a nuestro entrevistado decir, a esta modernidad que de alguna manera ya estaba madurando para el 68 de una manera muy importante, y por eso lo que sucede en mayo precisamente en Francia tiene ecos de alguna manera en nuestro país unos cuantos meses después. Así es. La modernidad, digamos, arquitectónicamente comenzó con las estructuras de hierro y el concreto, el siglo XX. Y la recomendación para verlo, Los Olvidados. Así es, Los Olvidados, porque hay una escena allí, ustedes la verán y la recordarán si ya la han visto, en donde se alcanzan a ver estos esqueletos de lo que iba a ser esta gran metrópolis que ahora es una megalópolis, ¿no? Y les podremos seguir platicando de esto a un largo tiempo, pero tenemos que ir a una pausa. Sigan con nosotros. En su nuevo libro, El pueblo soy yo, Enrique Krause traza una genealogía crítica de la democracia en el continente americano. Porque en democracia el que tiene más votos es el que gana. Pero todos, los que ganan y los que pierden, tienen que defender la libertad. La libertad es un valor por encima de quien gane en una elección. Las libertades son irrenunciables. Una anatomía del poder es lo que nos presenta Enrique Krause en su más reciente libro titulado El pueblo soy yo. Con base en la filosofía y la historia, hace un análisis de temas como América y su esclavitud y rebelión, el populismo, las dictaduras y la libertad. Y es un trabajo de filosofía política, de historia de las ideas, de historia de la cultura política. Entonces, otra forma de ver al fenómeno del poder. Tiene un epílogo, el libro, que fue un viaje muy placentero por el análisis de la vida política en Roma y en Grecia, en particular en la figura de los demagogos, que fueron muy nocivos para la vida democrática, fueron letales para la vida democrática de Atenas y de muchas otras ciudades griegas. Otros casos que analiza Krause en este libro publicado por Debate son Cuba, Venezuela y Donald Trump. Yo creo que nadie aprende en cabeza ajena y que los pueblos tienen que aprender por la experiencia igual que las personas o las familias. Pero bueno, los historiadores tenemos
cuando menos, el deber de tratar de recordar cómo fueron ciertos fenómenos, ¿no? Y yo he tratado en este libro, El pueblo soy yo, de aportar distintas visiones, desde la España monárquica, la América Latina de los caudillos, hasta la República Romana y la ciudad-estado de digamos, el esplendor de la democracia ateniense y luego su larga decadencia. A partir de este análisis histórico y filosófico, se puede hacer una reflexión sobre la importancia de la democracia y la libertad. Dejo con los televidentes simplemente esa preocupación, que cualquiera que sea el resultado del 1 de julio, prevalezca la libertad de expresión, o digamos, el margen de libertad de expresión que tenemos en México, que es mayor que el que teníamos, créame, en los 60, 70, 80, incluso en los años 90 del siglo pasado. Hay que apreciar esa libertad, no dejar de que se nos vaya, porque es muy difícil luego recobrarla y hace falta como el aire. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, hay un personaje que es profundamente importante dentro del imaginario de Mesoamérica y vamos a delimitarlo un poquito más hacia las culturas del centro y nos referimos a Xochipilli, el hijo de las flores, el señor de las flores, alguien que podemos ubicarlo, por poner un parámetro, en ciertos territorios de Baco. Bueno, pues Xochipilli ha iniciado su reino en el Museo Nacional de Antropología. La figura de el hijo de las flores, labrada hace más de 500 años por manos chalcas, se encuentra en exhibición. Con Xochipilli como vehículo, buscamos transmitir las ideas más representativas de la cosmovisión mexica, al tiempo que se brinda una propuesta de lectura de la pieza, siempre invitando al público, por supuesto, a realizar su propia interpretación y su propio disfrute. Como parte de su serie Una pieza, una cultura, el Museo Nacional de Antropología inauguró la muestra Xochipilli, el señor de las flores, que intenta dar un panorama de la cultura mexica a través de esta pieza icónica. Porque el genio y la grandeza de la cultura mexica descifran el lenguaje de la naturaleza y ya en escultura, en arquitectura o en palabras, comunica el alma de las cosas supremas. Y bueno, en este caso escogimos a la cultura mexica, que es una de las culturas más emblemáticas de la identidad de la antigüedad mexicana. Y esta pieza, que es Xochipilli, el dios de las flores, una escultura de origen chalca, es decir, de la región sur de la Cuenca de México. También parte de los objetivos de esta exposición es utilizar varios vehículos de comunicación, que sea una experiencia inmersiva y sensorial, en donde todo el ambiente, digamos, de los espacios aporta para los contenidos. Xochipilli, el señor de las flores, estará en exhibición hasta el mes de julio. Noticias 22, Irma Gallo. Todo un personaje, ya lo decía Huemanzin, intrínseco a la cultura prehispánica. Y entre luces y sombras se erige un mundo de papel en el que habita Adán, un hombre que deambula sin rumbo con una sola pregunta en la cabeza. ¿A qué? Y esa es una pregunta que nos hacemos muchos de nosotros. ¿A qué he venido a este mundo? Mi obra pues empieza desde el inicio, tiene un inicio, pero un inicio. Un diminuto hombre de papel expone su insatisfacción en un pequeño escenario creado por Viviana Amaya, quien además de crear la dramaturgia de Adán, actúa y dirige este montaje de teatro de papel de la compañía 3 Puntos Escena. O en este caso son fotografías que fueron tratadas y luego montadas, ¿no? Pero siempre son en 2 dimensiones. Y bueno, esta misma técnica te obliga a utilizar otro tipo de mecanismos y sobre todo otro tipo de actuación, otro tipo de relación con los objetos, que si son títeres de hilo o de mopeds o cualquier otro, hay otra relación con el objeto y también con el público. Adán se estrenó en San Miguel de Allende en 2016 e incluso ha llegado a ciudades como Chicago.
De hecho, en este tipo de actuación, que es bastante narrativa, porque como los personajes no son articulados, en este caso, entonces no pueden hablar tanto ellos. Entonces se habla mucho, sí, a partir de ellos, se hace como la representación del personaje con la imagen y luego te vuelves el personaje. Es como el tipo de relación que tienes con los objetos, pero a la vez siempre es una narración directa con el público. Los sinsabores de este personaje se manifiestan a manera de metáfora a través de sus órganos, en particular el corazón, quien ahoga sus penas en la barra de una cantina. Este personaje siempre está buscando la felicidad y ahora pues es lo que vemos en todos los comerciales, ¿no? Parece que estamos plagados de estereotipos hacia dónde dirigirnos, ¿no? En la búsqueda de la felicidad, ¿no? Y de ahí viene que nos topemos con que tienes que tener una familia para ser feliz y tienes que tener un coche tal, o un teléfono, o tener tanto dinero. Adán se presenta en la sala CCB del Centro Cultural del Bosque los jueves y viernes a las 8, sábados a las 7 de la noche y domingos a las 6 de la tarde hasta el 10 de junio. Noticias 22, Víctor Gaspar. Así pasaban las noches y los días. Es momento de hacer una pausa, pero antes queremos compartir con todos ustedes información que nos llegó Rafael y que hemos leído a lo largo del día en redes sociales, en Twitter de manera particular. Han sido muchas embajadas, han sido muchas representaciones de embajadas en México y muchos países, así como la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Internacional. Y en este caso lo que queremos compartir con ustedes es la declaración local de la Unión Europea, en donde también participan Noruega y Suiza, sobre el asesinato del periodista Juan Carlos Huerta Martínez. La delegación de la Unión Europea, junto con las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea acreditados en México, así como Noruega y Suiza, emiten una declaración en donde solicitan al gobierno que se haga una investigación profunda sobre el asesinato de este periodista, conductor de televisión en Tabasco al salir de su casa. Es una petición de muchas naciones lo que se hace. Estamos en una situación verdaderamente frágil que tiene que ver con el ejercicio de la comunicación en nuestro país con relación al resto del mundo. El periodismo, la libertad de expresión están en juego y ya también viene por parte de la comunidad internacional una fuerte condena y la exigencia de justicia a la que también, por supuesto, nos sumamos desde esta trinchera. Hacemos una pausa, volvemos con más. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22. Rafael, hace casi un año estábamos nosotros compartiendo con todos ustedes un recorrido por exposición Björk Digital en el Museo Cuatro Caminos. Así es, y ahora para los habitantes del sur de la Ciudad de México hay buenas noticias, pero no es la única recomendación. César H. Menéndez nos dice a dónde ir, César. Buenas noches, Rafael Huemanzin, es un gusto saludarlos. De hecho, sí, vamos a iniciar estas recomendaciones con la exposición que llega al Centro Nacional de las Artes en torno a Björk, y también les voy a hablar de este libro de Juan Villoro. Comencemos. Regresó a la Ciudad de México la exhibición Björk Digital, la experiencia inmersiva de realidad virtual y música de la cantante islandesa, que ahora se presenta en el Centro Nacional de las Artes. Björk Digital, música y realidad virtual es una propuesta ambiciosa que conjuga cine, música, contenidos 360, apps, video y realidad virtual. Tendremos acceso a 6 obras digitales realizadas entre el 2014 y el 2016 a partir de una colaboración entre la cantante y renombrados artistas audiovisuales como Andrew Thomas Wang, Kaoru Sugano y Jesse Kanda. Los boletos ya están a la venta desde el sábado 12 de mayo y la exposición estará hasta el mes de julio. El costo del boleto es de 150 pesos y pueden adquirirlo en las taquillas del CENART o a través del sistema Ticketmaster. Ahora les tengo 2 recomendaciones musicales para los siguientes 2 días. Por tercera vez se presentan en nuestro país las hermanas Lavec, uno de los más prestigiosos dúos de piano contemporáneo. Katia y Miriel regresan al escenario que las recibió hace ya 30 años, la Sala Nezahualcóyotl, para ofrecer un recital a 4 manos con obras de Stravinsky, Debussy y Philip Glass. La cita es mañana a las 8 de la noche y el viernes por la noche, la mancuerna conformada por el bajo cantante
cantante Sergio Meneses y la pianista Raquel Waller, celebrará el 25 aniversario de su sociedad. La cita es a las 6 de la tarde en el antiguo Palacio del Arzobispado, ubicado en el número 4 de la calle Moneda, en el centro histórico. El dúo interpretará obras de Mozart, Schumann, Chopin, Dvorak, Beethoven, Liszt, Castro, Ponce y Grieber. La Secretaría de Cultura, en otra información, la Secretaría de Cultura, en colaboración con la UNAM, el Instituto Veracruzano de la Cultura y otras instituciones, dieron a conocer ya el programa del homenaje nacional que se le rendirá a Sergio Pitol y que tendrá actividades en distintos recintos de Jalapa, Puebla y la Ciudad de México. El homenaje al narrador, ensayista y traductor fallecido el pasado 12 de abril dará inicio en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, precisamente mañana 17 de mayo, con una jornada titulada Pasión por la Trama en 3 tiempos, en la que participarán Margot Glantz, Rosa Beltrán, Rafael Pérez Gay, Ana García Bergua, Ana Mari Gomis, por mencionar solo algunos escritores que se darán cita. Las actividades se retomarán el martes 12 de junio, pero de eso ya les hablaremos en otra ocasión. Por lo pronto, allí está la invitación para darnos una vuelta mañana a la Facultad de Filosofía y Letras y recordar al gran Sergio Pitol. Y bueno, quiero concluir con una recomendación literaria en la antesala del proceso electoral que resultará histórico para nuestro país. En ese contexto, Juan Villoro le cuenta a los niños lo que es la democracia y cómo ejercerla. Vamos a ver. Llegó el momento de elegir a un nuevo presidente. Como el pueblo necesitaba alternativas, surgieron nuevos partidos políticos: Chocolate Nacional, Gomita Ciudadana, Caramelo Tricolor y Turrón Partido. Juan Villoro vuelve a la literatura infantil con El hámster del presidente, una obra en la que aborda con humor temas que pudieran resultar poco atractivos para los niños: la política, el ejercicio de la libertad y los procesos electorales. Para ello, se vale de una mascota que funge como conciencia política, un hámster que es secretario particular del presidente. Yo quería, digámoslo así, representar en esta historia, el hámster del presidente, pues el necesario complemento de la actividad pública, que es el trabajo en equipo y en este caso también la participación ciudadana directa para elegir no solamente a un mandatario, sino a la mascota que lo va a ayudar. En el texto, ilustrado por Luis San Vicente y perteneciente a la colección El Barco de Vapor, también se muestra la forma en cómo los políticos oportunistas se aprovechan de las situaciones que afectan a las personas, el papel de los medios de comunicación y la influencia que puede ejercer la voluntad popular. Este libro tiene algo de autoayuda para mí mismo. Estoy muy desencantado con el sistema que tenemos, pero pienso que los niños que ahora tienen 6 años y votarán dentro de 12, pueden construir una esperanza diferente. Yo creo que el cambio y la ilusión por el cambio es algo que necesariamente depende de la voluntad, como decía Gramsci, es algo que nosotros tenemos que elaborar. El ejercicio del humor, saber reírnos de nuestra realidad en momentos de sosiego, es una de las claves para el autor de la saga del profesor Zipper. Yo creo que el ejercicio del humor es decisivo en la literatura y tiene que ver con la inteligencia. Augusto Monterroso, que fue un gran humorista, decía: el verdadero papel del humorista es hacer pensar y a veces hasta hacer reír. O sea, para él primero el chiste inteligente te sorprende y te revela algo de la realidad que tú no habías visto. Cuando comenzó a dar sus primeros pasos en la literatura para niños, una de las cosas que más interés despertó en Villoro fue la posibilidad de llevar el relato a un final feliz. Pero descubres en el proceso que para que ese final realmente sea lógico, los héroes deben merecer la felicidad. O sea, deben cumplir con suficientes tareas, deben sortear suficientes obstáculos para llegar a la última línea y que el lector diga: claro, ganaron su derecho a ser felices. Y eso es muy complejo porque la felicidad es un objetivo fácilmente aceptable por todos nosotros, pero su cumplimiento tiene reglas bastante difíciles. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y bueno, este libro que tienen aquí, El hámster del presidente, se presenta el próximo sábado 19 de mayo en la Casa Museo del Risco a las 11 de la mañana. Se llevará a cabo una lectura en atril en la que participarán los actores Tiare Escanda, Lalo España y Francisco Rubio. Allí tienen una recomendación para que lleven a los más pequeños y consigan este libro. Regreso con Huemansin y Rafael. Buenas noches. Gracias, César.
Interesantes recomendaciones. Qué bueno que el hámster también te está funcionando a ti esta noche, César. Y muy interesante la recomendación que nos trae Juan Villoro, sobre todo para que los jóvenes se acerquen y entiendan cómo funciona la democracia o cómo debería funcionar la democracia. Y a propósito de lo de Björk, que ya se los hemos presentado aquí el año pasado, yo tuve el gusto de estar allá, Rafael, es una recomendación que no se pueden perder. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una cantidad de tecnología que se ha usado para generar esta inmersión virtual en los videos de Björk, que cuando la trajeron originalmente al Fotomuseo Cuatro Caminos costaba la entrada 500 pesos, porque sí es mucho material. Aquí están 100 pesos, así que está súper bien, no se lo pierdan, es un gran, 150 pesos me están corrigiendo. Bueno, 150 pesos es una gran propuesta y en verdad lo digo con toda humildad, creo que es algo que los comunicadores tenemos que estar viendo, al menos para involucrarnos en esos territorios que nos están por venir en diferentes lados. Un viaje inmersivo a la realidad virtual. Y en otros temas, ayer ya les platicábamos que en unos minutos más comienza la presentación de quien es considerado el poeta de la salsa, Rubén Blades, y por eso la agencia de noticias digital N22 nos ha preparado esta cápsula para celebrar su legado. Queremos tanto a Rubén Blades porque sus composiciones han hecho de la salsa trascender no solo en el plano festivo, convirtiendo su música en una crónica de los pueblos latinoamericanos. Queremos tanto a Rubén Blades porque nos recuerda la defensa del barrio como lugar de encuentro y gestación de una cultura popular urbana, reflejando en sus canciones frases como nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos, o el latinoamericano debe ser una raza unida, como lo soñó Simón Bolívar. Queremos tanto a Rubén Blades porque se ha dicho que es un rebelde natural. El poeta de la salsa se ha hecho merecedor a reconocimiento internacional por su inmensa obra, no solo musical, sino también en otros campos como la política, la actuación y la defensa de los derechos humanos. Queremos tanto a Rubén Blades porque después de 40 años, se mantiene vigente el disco Siembra, la producción más vendida en el mundo de la salsa, siendo un ícono de la cultura caribeña. Queremos tanto a Rubén Blades porque como pocos compositores, hace un homenaje a Gabriel García Márquez, logrando más que un guiño literario, una mirada de dos narradores que tocaron las fibras de una región tan rica y saqueada como Latinoamérica. Bueno, después de disfrutar esto que próximamente en unos minutos estará Rubén Blades, hoy y mañana, nosotros no podemos, Rafael, estamos aquí. Pero ya nos traerán testimonios, tenemos ahí un infiltrado. Así es, sí. Dicen que es la gira de la despedida, bueno, esperemos que no, para poder verlo en otra ocasión. Bueno, después de ver esto, ¿qué hacemos, Rafael? Recorrer el mundo en menos de 3 minutos. Va. Retrato de un joven caballero, que originalmente se le atribuyó a uno de los discípulos de Rembrandt, es en realidad obra del maestro holandés. Así lo afirmó Jan Six. El historiador compró la pintura sin fecha y sin autor en una subasta, pero tras una investigación que trabajó junto con el Rijksmuseum en Ámsterdam, se reveló que los detalles datan de sus trabajos de 1634. Con estas suman 342 piezas en total de Rembrandt. Isaac Hernández fue nominado a los Prix Benoît de la Danse 2017, uno de los galardones más prestigiosos e importantes de la disciplina, que se entregará el 5 de junio en el Teatro Bolshoi de Moscú. El bailarín principal del English National Ballet obtuvo la nominación por su interpretación en La Sílfide y Don Quijote. Esta última la realizó con la Ópera de Roma. Spike Lee presentó en Cannes su nuevo film Black Klansman. Tras recibir 6 minutos de aplausos continuos, el director se presentó ante la prensa con un discurso cargado de política. Lee aseguró que Estados Unidos es un país construido sobre el genocidio de los pueblos indígenas. La cinta está basada en una historia real de un policía afroamericano que logró infiltrarse en el Ku Klux Klan en la década de 1970.
Bueno, ¿se antoja la película, Rafael? ¿Ya Sí. viste el tráiler? Les recomiendo que vean el tráiler y esperemos que pronto también se estrene en nuestro país, porque en efecto, como ya escuchamos en esta reseña, es un policía afroamericano que se infiltra en el Ku Klux Klan. Entonces la confusión y todo, desde que contesta la llamada, de verdad está muy bien logrado la propuesta de Spike Lee. Bueno, es un gran director, hay que esperar que se estrene pronto en México. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato, tenemos mucho más en Noticias 22. Continuamos aquí en Noticias 22 con una gran noticia. Ya se va a cerrar una exposición que ha atraído mucho la atención. Cuando se inauguró, Wemansing estuvo ahí, nos advirtió, ya fuimos de inmediato, Sí. la mayoría que seguimos esta información, y el 20 llega a su final. Nos referimos a la muestra de Caravaggio, una obra, un legado que está en el Museo Nacional de Arte, y que precisamente, como ya son los últimos días y sabemos que de repente uno deja las cosas hasta el último, les aviso, el INBA informa que los días 18 y 19 de mayo va a ampliar su horario, va a ser de 10 de la mañana a 9 de la noche, y además, por si esto fuera poco, el viernes 18 y el domingo 20 la entrada es completamente libre. Dense una vuelta, es muy interesante, sobre todo el diálogo que genera esta obra con los artistas que se encuentran también reunidos en el mural. Así es, y estas actividades y esta extensión de horario y los días gratuitos tienen que ver con el Día Internacional de los Museos, Rafael, que ha detonado otra actividad el día de hoy. Y que tiene que ver también, decías, de sumergirnos en el mundo de Björk, con las nuevas tecnologías. No hay que quedarse atrás y hay una propuesta muy atractiva. Así es, se trata de Museos de México. El patrimonio de 7 museos ya está al alcance a través de las páginas web. En el marco de las actividades por el Día Internacional de los Museos, que se celebra el 18 de mayo, la Secretaría de Cultura ha presentado en el Museo Nacional de San Carlos la plataforma digital Museos de México. El proyecto Museos de México forma parte de la Agenda Digital de Cultura y reúne en su acervo las colecciones de 7 museos de la Secretaría de Cultura. Pone a disposición del público más de 115,000 registros digitales de nuestro patrimonio arqueológico, histórico, artístico, etnográfico. Van a ver ustedes ahí la diversidad y la riqueza de los acervos culturales de nuestro país. Los museos a cargo del INBA que cuentan con sus renovadas páginas web son el Museo Nacional de San Carlos, el Museo de Arte Moderno y el Museo Nacional de la Estampa. Cabe mencionar que este proyecto comienza solo como una parte representativa de los acervos que de manera paulatina irán incorporándose. Como decía la secretaria, estos son proyectos que nacen y que hay que estar alimentando con acervos y sobre todo con toda la investigación que soporta precisamente todas las fichas catalográficas y toda la investigación que tienen detrás de cada uno de estos acervos que aquí se muestran. Los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia que participan en esta primera etapa de Museos de México son el Museo Nacional de Antropología, el Nacional de Historia y el Nacional del Virreinato. Además de los contenidos ya tradicionales de cualquier página de museos, las que ahora presentamos cuentan con secciones especiales en las que se resalta, por ejemplo, la historia del museo, las exposiciones temporales que han tenido en el pasado o tendrán en el futuro, así como eventos y actividades como las piezas del mes, conferencias y toda clase de actividades académicas y culturales. Estas páginas también permitirán a los profesionales manejar sus colecciones de manera integral y agilizar el acceso de sus acervos a los grandes públicos. Otro museo que forma parte de la plataforma es el Nacional de Culturas Populares. Esta página digital sobre las culturas populares de México en el uso de las tecnologías marca un momento histórico para que los mexicanos puedan conocer por este medio extraordinarias obras y acciones que expresan la diversidad cultural de México y su patrimonio cultural inmaterial y proyectar este rostro del país al mundo. Estas páginas han sido creadas por personal de cada uno de los museos en coordinación de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Secretaría de Cultura.
Una más de las virtudes es el carácter escalable y autogestivo de las plataformas. Los 7 recursos digitales serán administrados desde las instituciones usuarias, desde el INA, y la Dirección General de Culturas Populares, y están hechos para no exigir ninguna inversión más y pueden seguir creciendo de acuerdo con cada museo y sus necesidades, sin necesidad, insisto, de pagos de licencias. Bueno, después de ver esto y la invitación para que ustedes se acerquen a estas plataformas y sientan, disfruten más a los museos. De hecho, hay una cosa bien interesante, Rafael. Puedes tú ir seleccionando, que pasa en otras partes del mundo, en otros museos, puedes ir seleccionando cuáles son las obras que más te gustan y haces tu propia galería con el acervo de cada uno de los museos, que puedes consultar cada vez que entres a tu tableta, a tu teléfono celular o a tu computadora, ¿no? Yo me quedo, como no he podido ni siquiera con los libros digitales, seguiré yendo a los museos cuando el tiempo lo permita. Así es. Y ahora es momento de visión global, recorrer el mundo. Lo vemos en las películas, de repente hay personajes que parecen villanos, que tienen en jaque a la humanidad con tan solo apretar un botón, pero triste y preocupantemente nada más lejos de la realidad, y de eso vamos a hablar esta noche con la doctora Eliana Rodríguez Santibáñez. Bueno, ¿qué tal, amigos? Pues es un programa interesante ahora. Vamos a hablar de varios temas. Esta vez los invitados somos nosotros en una tertulia que nos lleva a la reflexión de qué está pasando en el mundo. Y bueno, vamos a comenzar, ¿qué les parece? Pensando un poco sobre lo que está ocurriendo entre las dos Coreas. En el tema de las Coreas, sabemos que el 27 de abril hubo un acercamiento entre los dos mandatarios, Kim Jong-un y Moon Jae-in. Estos dos líderes han decidido, dentro del armisticio que los cobija o este acuerdo de paz suscrito entre las dos Coreas, Estados Unidos y China, han decidido tratar de convertirlo en un verdadero tratado de paz y no solamente un acuerdo de paz temporal. En ese sentido, uno de los temas ejes es, si se celebra un tratado de paz de largo alcance, lo que se pretende es, entre otras cosas, la desnuclearización total de la península coreana. Y que Kim Jong-un, que ustedes saben que ha sido un líder muy provocativo, muy provocador de los Estados Unidos desde el 2010, tratando de amenazar con el lanzamiento de misiles u ojivas nucleares, donde en los últimos años ha hecho prácticas que han tenido cierto acercamiento en los litorales cercanos, etcétera, y la amenaza es latente. Tenemos este personaje dibujado agresivo y bueno, y por otra parte también tenemos que se pretende con el acercamiento de las dos Coreas que se quiten las sanciones económicas que pesan sobre Corea del Norte y que los ha llevado a un nivel económico bastante pobre en el sentido de los flujos migratorios que se han estado expulsando hacia China, tratando de buscar ahora sí que satisfacer la necesidad de vida ante las carencias que hay en la propia Corea del Norte. Pero uno de los grandes dilemas ahora es que Estados Unidos, junto con Corea del Sur, siguen haciendo prácticas militares en la zona que es la zona fronteriza de las dos Coreas, una zona desmilitarizada, donde se hacen ejercicios militares que amedrentan a la propia Corea del Norte. Entonces, Corea del Norte, con Kim Jong-un, hoy muy molesto, dice, bueno, ¿y por qué si estamos a punto de celebrar un futuro tratado de paz, se siguen llevando a cabo estas prácticas que va a ser un tema dentro del acuerdo de paz que pueda existir? Es decir, que Estados Unidos abandone las prácticas en la región y que tenga una salida el ejército de los Estados Unidos que está hoy día en Corea del Sur. Pero pues vemos que esto no está ocurriendo. El 12 de junio hay una cumbre, o se pretende una cumbre entre Trump y el líder de Norcorea, es Kim Jong-un, y finalmente también amenaza en que quizás esta reunión no se realice. Entonces, lo que vimos hace algunas semanas de una posible paz entre las dos Coreas, hoy día comienza a desdibujarse porque Estados Unidos no cede en esta postura agresiva. Pero crea fama y échate a dormir. Yo creo que también es mucho culpa de Kim Jong-un, porque 5 días antes de que se vieran estas imágenes que estamos viendo aquí entre los dos líderes, él todavía estaba probando armas nucleares. No sé de dónde vino este cambio de conciencia o de interés por su pueblo o de intereses, no sé, voy a pecar quizás de suspicacias económicos que le hicieron cambiar un poco el juego. Entonces, no estoy expiando de culpas a los otros, pero
es muy delicado también decir, bueno, entonces sí nos retiramos todos de esta zona desmilitarizada para que usted, señor, pueda pasar libremente. Y la pregunta aquí, Ileana, ¿podríamos pensar en el mejor de los casos que los procesos de paz se lleven a cabo, que el 12 se reúnan, que no se salga a Estados Unidos, de una reunificación de las Coreas? Bueno, reunificación como tal no va a haber. Este no es un proceso análogo a lo que ocurrió con las Alemanias, ¿no? Esto aquí sí se van a mantener independientes las dos Coreas como hasta ahora, porque finalmente el sistema político de cada una de ellas y el sistema económico es peculiar. Pero lo que sí se pretende es este acercamiento que les permite una convivencia mucho más sana de lo que se ha tenido hasta ahora. Por ejemplo, un punto muy importante es el tema humano. El 15 de agosto está previsto una reunión que permita el encuentro de familias que han vivido separadas por décadas. Ese punto en particular es muy importante. Nosotros nos distraemos mucho con el tema militar, pero también detrás hay un tema humano. El tema de quitar las sanciones económicas es verdaderamente relevante, porque no tiene grandes aliados, porque pueden ser sancionados por Estados Unidos. Y algo muy importante aquí, no sé qué opinan, de esta postura tendiente al aislacionismo por parte de los Estados Unidos, que hoy día está siendo altamente criticado. Eso nos permitiría irnos hacia otro de nuestros temas que tiene que ver precisamente con Israel y con Irán, al cual entraremos en unos momentos. Pero para cerrar un poco el tema de los acercamientos de las Coreas, hay que decirlo, el nivel de pobreza que se tiene en ese momento en la región es muy importante y hace que este líder, Kim Jong-un, tenga que doblegarse para poder mantener un nivel de popularidad incluso en la propia población, no señalando la supervivencia de esa población. Las sanciones están eliminando la posibilidad de crecimiento económico de Corea del Norte y tiene que tener relaciones también, por supuesto, que las mantiene con China y Rusia, que por otra parte también están siendo sancionadas. No China, pero sí Rusia, en el caso de la adhesión de Crimea, que se separó de Ucrania. Entonces, hay un mundo bastante complejo, pero donde está Estados Unidos con esta política que se siente como, o se avisora como aislacionista, pero que en el fondo lo que pretende es retomar estos viejos bríos que tenía cuando después de la Segunda Guerra Mundial llegó a ser una potencia unipolar tras la caída del muro de Berlín. Son otros tiempos, hay que ver qué pasa en los próximos días, si se realiza el 12 de junio la cumbre entre estos dos líderes. Lo que Kim Jong-un pide es muy sencillo. Sí estoy dispuesto a la desnuclearización, pero que también haya una muestra progresiva de abandono de prácticas militares que asusen o amenacen a la región. Tal vez podamos pensar, no está para pedir, pero si estamos hablando que hay una negociación en camino, creo que todos tendrían que ceder en esta posición, ¿no? Y Estados Unidos no lo está haciendo. Y pareciera ser que tampoco el líder surcoreano quisiera que lo dejara. Vámonos rápidamente a Israel. Gracias. Tú empiezas con Amos Oz. ¿Cuál es el pensamiento de Amos Oz? Bueno, eso es bien interesante lo que está ocurriendo, pero más allá de Amos Oz, que es un autor al que adoro, Ileana, pienso un poco en la forma en la que ha estado respondiendo el mundo frente a al cambio de embajadas, ¿no? Hace algunos semanas lo comentábamos aquí en Noticias 22, en la postura de México era yo no me voy a cambiar, esto significa una cantidad enorme de gastos operativos y de involucrarme en una dinámica que es muy frágil en la zona. Pero tenemos a Guatemala, que es uno de los países que están muy pegados a las decisiones de la OEA, y fue el primer país que dijo, no, yo sí cambio mi embajada, y ayer inauguró su embajada allí en Jerusalén. Pero esto ha provocado en estos días una cantidad de muertes, una cantidad enorme de protestas, todo por una idea que salió desde Estados Unidos, que además no tiene el consenso de la población judía de Estados Unidos, pero sí el del gobierno de Israel. Claro, mira, es una situación violatoria del derecho internacional en el sentido que Jerusalén es un territorio que está prácticamente bajo custodia de Naciones Unidas después de 1948, que se dio toda la posibilidad de que Israel fuera un Estado. ¿Qué sería lo más sano? Vamos, si hubiera un mundo justo, que no lo hay, si se están yendo las embajadas, en este caso de Guatemala y también Paraguay, que es un gran aliado de Estados Unidos, muy dependientes de la economía estadounidense, se van a Jerusalén, a la parte este. Entonces, para guardar los equilibrios, ¿por qué no otros estados
ponen una embajada en la parte que le corresponde de Jerusalén a Palestina. No lo van a hacer porque sería darle un reconocimiento tácito de Estado a Palestina, que hoy día no es reconocido todavía como Estado, sino salvo algunos estados y específicamente alguna organización internacional como la propia UNESCO. Entonces, ese sería el acto más provocador, pero también el más conciliador respecto a la posición que se tiene con Palestina, darle ese reconocimiento. Sí resulta provocador el que se traslade la embajada de Estados Unidos a esta región. Sí es un acto de provocación que ha llevado a las muertes recientes que se están imputando a grupos prácticamente terroristas como Hamas. Pero en realidad no se ha deslindado la responsabilidad del ejército de Israel, que hay que ver si la hay, porque se les puede imputar incluso adjetivos y calificativos de crímenes de lesa humanidad, que ya en el terreno de lo jurídico pues es muy grave. Esto por una parte. Y por la otra, la posición de Estados Unidos en Irán, que también tiene que ver, es un conflicto geopolítico muy interesante que tiene conexión. Creo que hay temas para abordar mucho más que estos, pero tenemos creo que despedir el programa, así es que eso se los dejo a ustedes. Queda de tarea y la próxima vez que nos veamos, Ileana, será un placer reflexionar y abordarlo, porque mientras algunos están cediendo y decimos, bueno, podemos respirar paz, dices, el mundo no es justo, con toda razón, en Irán están diciendo, no, ¿quién habló de paz? Muchísimas gracias, Ileana. A ustedes. Y nos vamos a despedir con algo de música, celebrando el cumpleaños de uno de los grandes bateristas, percusionistas del jazz contemporáneo. Así es, nos despedimos para celebrar el cumpleaños número 74 de Billy Kaufman con este tema y nos vemos próximamente aquí en Noticias 22.